Hola, mi nombre es Fabiola Ibarra, bienvenidos a Dorayi TV. Hoy vamos a hablar del Statement of Purpose. Vamos a explicar qué es, cómo se hace, qué importancia tiene, de qué se trata. Algunos sabrán que esta es una serie de videos que les estoy haciendo sobre los statements, cómo se escriben. Ya habíamos tratado lo del personal statement, ahorita vamos a tratar este. Este se divide en tres partes, al menos tres partes, al menos para la beca de gobierno de Corea del Sur. Entonces, vamos a hacer tres videos distintos donde vamos a tratar el plan a futuro, el plan de estudio, todo esto, pero en partes separadas, en videos separados. Voy a comenzar explicándoles qué es este Statement of Purpose. Es una declaración de propósito, o sea, qué intenciones tenemos nosotros con este programa o con esta universidad o con este país al que estamos aplicando. Yo estoy estudiando en Corea del Sur una maestría con el programa de GKS, lo que anteriormente era KGSP, ya no, ahora cambió el nombre. Yo estoy estudiando una maestría con este programa. Entonces, a lo que me voy a referir es básicamente a cómo hacer los statements de este programa. Pero si ustedes es la primera vez que están viendo el video, están aplicando a otro país, a otra beca, a otro lo que sea, pues igual aplica. Porque los statements todos van a tener su formato, sus instrucciones para que ustedes puedan seguir ahí lo que ellos le piden en específico. Pero por lo general todos van a seguir como una línea, o sea, todos tienen el mismo objetivo. Entonces, en este statement lo que nos piden es nuestra intención con el programa durante el programa y después del programa. Les decía al inicio que este statement se divide en tres, al menos para la beca de GKS. Este año para posgrado se incluyó, o sea, se dividió también a lo que es el plan de estudios del idioma. Entonces, este es el que voy a tratar hoy. Para esto hice una dinámica en Instagram, que si no lo saben es Dorayi TV, para que me sigan, si quieren participar de estas dinámicas a futuro. Les pedí sus preguntas sobre este plan de estudio, sobre el idioma, porque como es nuevo, sé que hay montones de preguntas, pero sinceramente no hay mucho que decir al respecto. Entonces, para este video escogí las 5 preguntas más comunes para el plan de estudios del idioma. Vamos a comenzar con la pregunta de Mika Pérez. ¿En qué se basa el plan de estudio de idioma? Se basa en que nosotros tenemos que indicar qué es lo que pasa con el idioma antes, durante y después del programa al que estamos aplicando. En este caso sería la beca GKS. Esto nos lleva a la pregunta de Stella, que ella pregunta: ¿cómo elaborarlo? Una guía rápida para que ustedes puedan escribir este statement para el idioma sería basarse en 3 puntos. El primero es antes, ¿qué es lo que está pasando ahorita? En este mismo instante que yo estoy aplicando el programa, ¿qué es lo que está pasando con ese idioma? Durante, ¿qué es lo que va a pasar durante mis estudios, durante el programa al que yo estoy aplicando con ese idioma? ¿Y qué es lo que va a pasar después? O sea, después de graduarme, después de terminar el programa, ¿qué es lo que va a pasar con ese idioma? Y Manuela nos pregunta, ¿qué es lo más importante a mencionar? Lo más importante a mencionar en este statement, en esta parte del estudio de los idiomas, sería ¿qué es la importancia que tiene este idioma en específico en su carrera y en su vida? Es básicamente tratar esto, desarrollar esto, y con solo eso pues está listo. Todavía nos quedan 2 preguntas más, pero les quiero recordar que yo tengo una cuenta en Fiverr, que ahí me pueden contactar. Si ustedes necesitan una orientación para poder aplicar, me pueden contactar por ahí. Si necesitan una mentoría, orientación, tutoría, como ustedes le quieran decir. Si necesitan revisión de documentos, también por ahí lo estoy haciendo. Entonces, en la descripción les dejo el link del Fiverr para que vayan a contactarme si necesitan alguno de estos servicios. Una de las preguntas y de lo más común que me he encontrado es la pregunta que me hace Arlene. Se pueden poner como estrategias de estudio, por ejemplo, practicar con amigos nativos, ver películas. Sinceramente, yo no lo recomiendo. Si hay gente que lo pone, no está mal, porque, o sea, para uno
eso es un plan de estudio. A mí me dicen un plan de estudio y yo digo, pues mi plan para estudiar, mi plan de cómo voy a hacer yo para estudiar. Y no está mal. El asunto es que si ustedes quieren un plan que resalte, un plan que ellos digan, esto es diferente, esto es lo que estamos buscando, eviten caer en lo obvio. Y con caer en lo obvio me refiero a no decir, voy a ver películas, voy a estudiar con tal aplicación, voy a estudiar en YouTube, voy a estudiar con amigos nativos, me voy a unir a grupos. ¿por qué? Porque todo el mundo lo va a tener que hacer. Entonces, buscar eso que ustedes digan, esto me va a hacer diferente. Sí, voy a estudiar así, voy a hacer resúmenes, voy a hacer fichas. Ok, sí. Pero esto me hace resaltar sobre todos los demás que están aplicando. Esto me está haciendo diferente y por esto me van a escoger. Por ejemplo, que ustedes me digan el impacto que va a tener el idioma que ustedes estén estudiando, por ejemplo, el coreano. ¿Qué impacto va a tener el coreano en su carrera o en su vida o ya después en un trabajo después de graduarse, por ejemplo? Y la última pregunta es de Melanie, que ella nos dice que si mi carrera se enfoca 100% al coreano, ¿solo escribo sobre mi plan al coreano? Efectivamente, si su carrera es solamente en coreano, pues se va a escribir solamente del plan de estudio con el idioma coreano. Si es solamente en inglés, pues se va a escribir esto mismo, pero con el idioma inglés. Pero hay que estar como revisar muy bien qué es lo que nos están pidiendo, porque este no va a ser el caso para todos. En este caso, para GKS, les estoy hablando de GKS, no de otras becas. Entonces, si ustedes están viendo este video para otras becas, para otros países, pues habrá que ver. Ustedes no me van a escribir un plan de idioma para Rusia y van a hablar de coreano, si no van a estudiar en coreano. Entonces, eso primero que es un detalle como muy obvio. Y segundo, que para GKS sí nos especifica planes de estudio para mejorar idiomas extranjeros requeridos para tomar un grado. Con todo esto que les acabo de decir, ya ustedes pueden hacer su buen statement para el aprendizaje del idioma. Esto no es lo último, o sea, vamos a seguir hablando de este Statement of Purpose, que todavía nos quedan dos partes, que es el plan de estudios y el plan a futuro. Recuerden seguirme en Instagram si quieren seguir, ser parte de estas actividades, donde yo les pido preguntas, ustedes me preguntan y yo las pongo en un video, les contesto. Les recuerdo el Fiverr por si necesitan ayuda, necesitan orientaciones, mentorías, tutorías, revisión de documentos. También esta serie de videos se las traigo gracias a que llegamos a los 2000 seguidores hace como no sé cuánto tiempo, pero llegamos a los 2000 seguidores, entonces por eso les estoy, suscriptores, no seguidores, por eso les estoy haciendo estos videos. Y pues si llegamos a los 5000, ustedes me dicen qué quieren saber, qué contenido les puedo hacer y pues yo se los hago. Pero, o sea, sí podemos llegar a esos 5000. ¿Saben por qué? Porque el 80% dice YouTube que no está suscrito todavía. Entonces, pues se pueden suscribir para que yo les haga un contenido que ustedes quieran. También recuerden suscribirse, que aquí les dejo el botón, una lista de reproducción con los videos sobre GKS y una lista de reproducción con los videos de esta serie. Y eso sería todo. ¡Chao!